Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Les bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo está usted? Muy bien, pastor. Un saludo para todos los que nos están viendo, que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, El Poder de la Gloria de Dios. Amén. Damos gloria a Dios por su fidelidad, primeramente a Él, a este ministerio, por compartir esta palabra con otras personas. Así que póngase cómodo para que reciba hoy lo que el Señor Dios eterno quiere hablarle y enseñarle para que su palabra se haga realidad en cada uno de los que están viendo este video y de nosotros, pastor. Amén. Estamos hablando de la fe. La semana pasada hablamos que tenemos que ser enseñados en la fe. Y hoy queremos compartir cómo crece la fe. Así es. Cómo crece la fe en cada uno de nosotros. Y vamos a ir al libro de Mateo 13, 31 al 32. Dice la palabra de Dios así. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Vemos aquí que el Señor compara la fe como un grano de mostaza, un granito de mostaza que es tan diminuto que en la mano se puede hasta perder, sí, ¿cierto? No se ve casi. No se ve casi. Muy pequeñita. Pero el Señor dice que cuando crece, esa semilla cuando crece es un árbol tan grande, que vienen las aves del cielo y hacen nido en ello. Así es. Entonces, Pastora Nasli, siga por favor. Sí, quiero hacerles un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, que hablábamos que necesitamos ser enseñados en la fe, porque Dios nos da una fe para salvación. Hay 3 clases de fe. La fe para salvación es cuando el Señor pone esa fe para que creamos en el Señor Jesucristo, y es la fe como un don. Hablábamos también que de los dones del Espíritu Santo, y hablábamos también que la fe como fruto del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser enseñados sobre la fe. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros sepamos el potencial que hay en nosotros. Solamente que necesitamos que esa fe pequeña no se quede así, sino que crezca, que se desarrolle para poder desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como sus hijos. Porque Dios quiere que a través del poder de Dios se manifieste para maravillas, prodigios, milagros, así como el Señor Jesús hacía milagros, sanidades. Y Él quiere que nosotros también, como sus hijos, tengamos esa fe tan grande. Así es. Entonces por eso es y hagamos milagros. Así que hoy conozcamos esos ingredientes para que la fe crezca, porque ya la semana pasada hablamos de la fe, pero hoy necesitamos específicamente saber qué ingredientes se necesitan para que mi fe crezca como ese árbol de mostaza, porque no se queda pequeñita esa semilla, sino que cuando se siembra crece como un árbol muy grande, que hablaba el pastor ahorita. Entonces también debemos descubrir hoy cómo aumentar esa fe pequeñita, llegue a ser una fe tan grande que podamos movernos en maravillas y prodigios en el nombre de Jesús. Y los principios que gobiernan el crecimiento de una semilla. Entonces vimos que el grano de mostaza, ¿cómo es, pastor? Es muy diminuto, muy pequeño. Pero cuando se siembra, crece tan grande que las aves del cielo vienen a anidar en él. Entonces tenemos que entender que no es una fe pequeña, sino que es una fe que cuando se siembra, vamos a ver los principios de la semilla para que crezca, y entonces vamos a ver que se efectúan cosas grandes alrededor de nuestras vidas y en el ministerio, en nuestras casas, en nuestros hijos, porque el Señor Jesucristo ya lo hizo todo, solo quiere que manifestemos lo que Él hizo aquí en la tierra: milagros, prodigios, liberación, sanidad, el poder de Dios para enseñar su palabra. Pero ¿qué necesitamos? Fe.
fe. Para manifestar lo que ya Dios hizo Desde la eternidad. Así es. Entonces vemos que el Señor no quiere que su palabra se quede solo ahí escrita, sino Dios quiere que sus promesas que están ahí, que es el logo, la palabra escrita es el logo, Dios quiere que esa palabra sea el rema. ¿Cuándo es el rema? Cuando la palabra de Dios se revela a mi espíritu, porque dice el Señor que Él apresura su palabra, lo dice Amén. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora, ¿qué hace Dios? Apresura la palabra para ponerla por obra. Así es. Entonces, ¿cuándo se apresura esa palabra para ponerla por obra? Cuando la palabra se revela que en nuestro espíritu, entonces se va a hacer realidad esa palabra que está escrita, se hace carne en nuestro espíritu, y es cuando podemos manifestar señales y maravillas en el nombre de Jesús. Porque mire lo que dice Marcos 16, 17 al 20. Dice así: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. ¿Cuándo va a suceder esto? Esas señales van a seguir a aquellas personas que tienen fe. Y díceme lo que dice la palabra: en su nombre echará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, cuando tú tienes fe, cuando yo tengo fe, cuando esa fe ha sido aumentada, cuando esa fe ha sido grande ya en cada uno de nosotros, cuando ha madurado en cada uno de nosotros, entonces dice que las señales no seguirán a los que tenemos una fe grande, claro, y desarrollada. Entonces vamos a ver el potencial en una semilla, y para eso vamos a tomar una historia que encontraron unos arqueólogos de un faraón egipcio famoso que fue enterrado cerca del año 1357 a.C. en una tumba de una pirámide extremadamente elaborada. Su tumba fue descubierta completamente intacta en 1922 por un arqueólogo inglés. En su interior, entre sus tesoros, ponle cuidado, pastor, tesoros, sí, se encontró miel, trigo y semillas. ¿Y sabe qué fue lo curioso, pastor? Ver lo que había sucedido después de 3.279 años. El arqueólogo hizo que el trigo fuera sembrado en un terreno fértil en las inmediaciones del río Nilo. Allí recibiría la humedad y los nutrientes necesarios del suelo. Dentro del periodo normal de madurez, emergió una cosecha de trigo, una cosecha de una semilla de más de 3.000 años de edad, aunque los granos permanecieron en estado latente por más de 3.000 años. ¿Qué pasó aquí con esta semilla? Mira, esa semilla, 3.000 años y todavía tenía vida, pero necesitaba ser sembrada en una tierra fértil, que tuviera agua, para que pudiera ¿qué? Dar raíces, y produjo de una manera sobrenatural. Eso significa que cuando yo tomo la semilla y la dejo guardada, nunca voy a recibir cosecha. Pero cuando yo la siembro, esa semilla en buena tierra, que es el reino de Dios, esa semilla va a dar cosecha, y una cosecha sobrenatural. Amén, así es. Entonces vemos que en la simiente había el potencial para producir y reproducir una notable cosecha. ¿Qué era lo que se necesitaba? Que tuviera el ambiente adecuado, unos ingredientes especiales que vimos aquí, que él dijo que recibiera humedad y nutrientes necesarios del suelo. Entonces esa semilla duró más de 3.000 años, pero si no la hubiesen sembrado en el ambiente adecuado con los nutrientes, no iba a pasar nada. Claro. Y así pasa con nosotros en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios es una semilla, está ahí, pero si no llega a la tierra apropiada, no recibe los nutrientes que debe recibir esa semilla, que ya los vamos a ver, pues se queda esa semilla ahí y no pasa, no crece. No crece, no da vida. Sí, y hay un potencial ahí en esa semilla. Claro, por eso que hay muchas personas que no crecen en su vida espiritual. En su vida espiritual.
Ya está la semilla, la palabra de Dios en ello. Ujú. ¿Pero qué? ¿Le falta? ¿Qué le falta? Humedad, le Humedad. falta que llegue al ambiente adecuado, y es el corazón. Vamos Claro, a ver que que llegue al corazón de la persona. esos ingredientes principales para el crecimiento, así como el grano de trigo, que en un ambiente erróneo jamás hubiera crecido. Claro. Pero si se colocan las condiciones apropiadas, como pasó con esta semilla que encontraron en la tumba de este faraón, ¿qué pasó? Se volvió una cosecha muy grande. Entonces, nosotros necesitamos recibir cosecha. ¿Qué es esa cosecha? Las promesas de Dios que se hagan realidad en nuestra vida. Pero ¿cómo se van a hacer realidad en nuestra vida? Cuando esa semilla de fe que Dios ha entregado a cada hombre empieza a crecer. ¿Cómo? ¿Cómo empieza a crecer? Empieza a crecer cuando yo empiezo a abonarla, a regarla. Ajá. Empieza a recibir vida. Mientras tanto, no va a recibir vida esa semilla. Así es, o sea que sea un suelo fértil, o sea que usted que es tierra, nosotros, tiene que recibir la semilla y regarla con agua. Esa agua es la palabra de Dios, que lo vamos a ver ahorita, Amén. y luz solar. Estos son los tres elementos esenciales hablando de una semilla en lo natural. ¿Qué necesita? Un suelo fértil, agua y luz solar. Pero en la vida espiritual, la semilla de la fe, para que crezca, tiene que ser nutrida en el terreno de la palabra de Dios. Amén. Y no de la letra. Porque si yo recibo solo información de la palabra de Dios, no va a pasar nada en mi vida. Tiene que haber revelación. Entonces tiene que haber el espíritu de revelación en mi vida. Dios desea que su palabra obre en nosotros, pero que la recibamos con fe para que esa semilla empiece ¿qué? A crecer. A crecer. Mire lo que dice Jeremías 1:12-12. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así que depende de quién, de nosotros. Dios quiere apresurar su palabra, pero si no la recibimos en nuestro corazón con fe, creyendo que es la palabra de Dios, no va a pasar nada. Mire lo que dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. En el conocimiento de Él. Así es. Entonces, ¿cuál es ese terreno? Es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de O Dios. sea, la palabra es una semilla. Cuando yo la oigo, Ujú. va a haber ¿qué? Cosecha. Cosecha. Cuando yo escucho la palabra, voy a ver cosas extraordinarias, Claro, amén. porque dice que la fe viene por el oír, y la palabra, y dice que la palabra griego es rema, o sea, el rema de Dios, o sea, cuando la palabra de Dios se revela en mi espíritu, o sea, cuando se hace vida, cuando se hace carne. Entonces, hemos establecido tres cosas. Que la fe aumenta cuando oímos Cuando oímos la palabra. de la Dios. palabra de Dios. ¿Cómo podemos escuchar esa palabra y hacer que la semilla crezca en el terreno de la palabra de Dios? Cuando la regamos con agua. Dice que la palabra de Dios es como el agua, o sea, que limpia. Entonces, cuando yo escucho su palabra y la obedezco, ¿qué pasa? Van a materializarse las promesas que están escritas en su palabra, valga la redundancia. Por eso dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que lo que Pablo está diciendo viene por oír lo que Dios dice. Coloquemos un ejemplo. Si tú le das la orden a un niño, a tu nieto, un ejemplo, y el niño te escuchó pero no obedeció, No va a pasar nada. no va a pasar nada. Él escuchó ahí un sonido, las palabras, pero no obedeció. Así pasa con la gente. Así pasa con nosotros. Cuando nosotros oímos la palabra y obedecemos esa palabra, va a crecer nuestra fe en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Santiago 1:22, pastor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores,
engañados a vosotros mismos. Así, entonces dice que, mire, sé hacedores de la palabra. Entonces, cuando yo la escucho, cuando la oigo, produce fe en mi vida. Entonces, cuando produce en mí fe, no solo la voy a oír, sino que la voy a poner por obra. Por obra, claro. Porque cuando no pongo por obra la palabra de Dios, me estoy engañando a mí mismo. ¿Es así o no, Es pastor? así. Es así, porque si yo no la pongo por obra, me estoy engañando yo mismo. Por eso dice, sé hacedores de la palabra. O sea, y no tan solo ¿qué? Oidores. Entonces, cuando Dios habla, siempre hay un mandato imperativo en lo que dice. ¿Qué depende de nosotros? Si actuamos o no actuamos sobre esa orden que el Señor ha dado de la palabra de Dios. Entonces, mucha gente se queja y dicen, pero es que yo leo la palabra de Dios, yo me congrego, yo oro y no pasa nada en mi vida. Pero pasa una cosa, pastora, Ujú. no la obedecen. No la obedece. Si yo obedezco la palabra, ella va a crecer y va a dar cosecha en mi vida. Así es. Entonces, si no la pongo por obra, no pasa nada. No va a pasar nada. Porque todo lo que está escrito Va a pasar en su como palabra, la semilla que estuvo 3000 años guardada. Y como no estaba en el ambiente adecuado de humedad, de nutrientes, porque nuestra vida espiritual necesita esos nutrientes. Claro, la presencia del Espíritu Santo, Así es. la comunión con Él, Así orar, ayunar, congregarnos. es. Ujú. Tenemos Así que es. empezar a congregarnos para escuchar la palabra. Entonces debemos escuchar y actuar sobre lo que hemos oído. Amén. Entonces la fe viene, crece y es demostrada y expresada por medio del escuchar y luego poner lo que se escucha En acción. en acción. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Entonces mucha gente escucha y escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra, no la pone en acción, entonces no va a pasar nada. Por eso vemos muchas personas que ponen la palabra de Dios en acción Ujú, y vemos que hay fruto, hay crecimiento. ujú. Pastores que hay crecimiento en la obra. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que tenían que poner esa semilla en acción para que Ajá. crezca la iglesia y para que muchos sean bendecidos a través de la palabra. Entonces esa fe que necesitamos para hacer maravillas, prodigios y para ver lo sobrenatural de Dios, crece cuando nosotros obedecemos Amén. a la palabra de Dios, cuando no somos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces cada vez que se escucha y se actúa, damos otro paso ¿de qué? De fe. Entonces, usted escuchó lo que el Señor habla a través de su palabra y lo pone por obra, su fe va aumentando. Usted Amén. pasa a otro nivel. Gloria a Dios. Porque el Señor dice que nos lleva de gloria en gloria. Mire lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces mire que el Señor nos quiere llevar ¿de qué? De De gloria gloria en en gloria. gloria. Entonces que su poder se manifieste, todo el peso de Dios, pero cuando usted obedece, entonces usted va ¿de qué? De gloria en gloria. O sea, vamos de momento en momento. Así es. Así como cuando se siembra la semilla, el arbolito empieza a crecer, Se riega, empieza a crecer, hasta que llega un árbol ya muy grande que empieza a brotar frutos y vienen las aves del cielo a comer y a hacer nido. Así en eso. es. Muchos van a venir a hacer nido. Claro, muchos van a ver. A crecer este ministerio con la ayuda de Dios. En el Claro, nombre este de ministerio va a crecer tanto, que muchas personas van a venir. Y su vida va a crecer tanto que muchos se van a quedar sorprendidos Claro, por lo que Dios empezó a hacer en su vida. aleluya. Entonces la fe crece por medio de una serie de pasos progresivos. O sea, mucha gente piensa que llegó a los caminos de Dios y que ya todo se le arregló de un momento a otro y que no van a haber problemas, obstáculos, pero es que a través de esas situaciones es que su fe va a crecer. Claro, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Entonces vemos que el apóstol Pablo tuvo 14 años hasta que su fe creciera para él cumplir su llamamiento de misionero, de ir de una ciudad a otra. Vemos en Gálatas 2:1. Después, pasado de 14 años,
subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, muchos tienen un potencial muy grande de Dios, pero necesita que su fe madure, crezca. Pero ¿cómo crece? A través de muchos obstáculos, de muchas tribulaciones. Ahí es donde la fe va a crecer y lo vamos a ver a través de la palabra. ¿Te acuerdas la vez pasada que hablamos de la semilla, pastora? Que la semilla es sembrada y tiene que morir. Ajá, así es, pastor. Entonces tenemos que morir a muchas cosas, claro, para que empiece a esa semilla a volverse ¿qué? A empezar a crecer. Tiene que morir la semilla. Tiene que caer en tierra y morir. Entonces nuestra fe necesita estar creciendo. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que a través de muchas tribulaciones o pruebas entremos en el reino de Dios. Mire que hablábamos al comienzo que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, ¿qué debe pasar? Nosotros con el poder de Dios, con la grandeza de Dios, con su misericordia, vamos a superar todos esos obstáculos, esas pruebas, esas tribulaciones, porque el Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Claro. Entonces mire lo que dice Hechos 14:22, pastor. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Va a haber tribulaciones. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero venced, porque yo he vencido el mundo. Sí, por eso dice, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, que en nuestra vida cristiana van a haber momentos que nos desanimamos. Y dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que los problemas, las tribulaciones, las cosas que nos pasan, nos pueden llevar a menguar en la fe. Pero ¿qué les dice? Que permaneciesen ¿qué? En la fe. Que a pesar de que vengan tribulaciones, tenemos que estar firmes, porque el Señor es el que nos saca en victoria. Mire lo que dice el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Le librará Jehová. Dice, mira, muchas, no es una sola, muchas. Y hay muchas aflicciones en nuestra vida, pero de todas las aflicciones, Él nos va a librar. Dios es bueno y para siempre, de su bendita misericordia. Entonces nuestra fe debe estar basada en las promesas específicas que Dios ha establecido en su palabra. Y dice que aparecen muchas promesas. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Tener fe, que esa promesa que Dios... Entender correctamente esas promesas. Y llenar nuestra mente de la palabra de Dios, claro. Porque el campo de batalla de un cristiano es la mente, porque el enemigo manda dardos y va a decir, no, eso es imposible, eso claro. No se puede, esa persona ya no cambia. Ese milagro es imposible, esa persona no se va a sanar de ese cáncer, esa empresa no va a progresar, pero dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Lo que necesita una persona, un hijo de Dios, es que su fe esté basada en su palabra. Gloria a Dios. Por eso dice, encontramos un versículo fundamental, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mire lo que pasó con Abraham en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces vemos que Dios primero da una promesa. La palabra de Dios está llena ¿de qué? De promesas. ¿Qué promesa es la que más le gusta a usted, pastor, en la Biblia? De la vida eterna, de que es mi salvación. Esa es la mejor.
mi salvación y la vida eterna. Así es, pero mire que a mí me gusta mucho la promesa que está en Juan 15:7, que dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Esa Amén. promesa me parece hermosa, porque si permanecemos en Dios, o sea, que si la palabra que Dios ha puesto en mi espíritu, yo la riego con la oración, con la presencia de Dios, entonces va a dar mucho fruto. Amén, Dice, así es, pastor. entonces pedimos lo que queramos y será que hecho. Hechos en el nombre de Para Jesús. Abraham fue fácil obedecer, Sí, para Abraham fue fácil obedecer porque él creía. él tuvo fe. Él tuvo mucha fe. Por eso Dios le dijo que el padre de la fe, quedó como el padre de la fe. Entonces, Abraham creyó y recibió todo lo que Dios le había prometido. Ujú. ¿Sí? Así es, pastor, pero cuando el Señor le pidió su hijo. Pero también obedeció. Pero también obedeció. No fue fácil, pero también obedeció. Pero él dijo, Dios es real, Dios es poderoso y Él algo hará. Claro, Y Él obedeció, así de simple. claro. Hebreos 11:1-5, y con esto ya terminamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y mire lo que dice 2 Timoteo 4:6-8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, está hablando el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire que aquí compara la vida diaria como una Pero batalla. sigue ahí, por los demás me ha estado guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces vemos que nuestra vida es como una batalla. ¿Qué pasa en una batalla? Es una batalla. ¿Qué pasa en una batalla, pastor? Tiene uno que pelear. Ajá. Tiene uno que pelear. O sea, vienen ataques. Si vienen ataques y uno tiene que pelear, pues, Ajá. pero hay personas que no quieren, todos lo quieren fácil. Y vemos aquí que el apóstol Pablo peleó porque Y él dijo, he ganado la batalla, he ganado. porque dice, he guardado la fe. Claro. O sea que esas batallas, esos problemas habían podido hecho menguar en la fe, menguar la fe de la perder persona, la fe. perder la fe. Pero él dijo, he guardado ¿qué? La fe. Entonces su premio era una fe fuerte en Dios y una vida llena de la poderosa presencia de Dios. Amén. Así dijo, yo confío en Él. Y el que confía en nuestro Señor Jesucristo está hecho. Está hecho todas las cosas y las promesas que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Así es. Vamos a ver acá que cuando nosotros perseveramos hasta el final, porque muchas personas llegan al problema, la dificultad, ¿y qué pasa, pastor? Se alejan, se alejan, se huye. Huye, se perdió. ¿Dónde está el hermanito Petronilo? No se sabe. No se sabe. Y mire que me llama la atención acá estos versículos de 1 de Pedro 1:5-7, ya para terminar. Siga, pastor, por favor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces vemos aquí que el Señor nos está hablando que Él nos guarda por medio del poder de Dios mediante la fe que tenemos en Él. Pero también dice que tenemos que ser probados. Dios prueba la fe de cada uno de nosotros. Viene una tribulación, viene tal y tal cosa, algún problema, y el Señor me voy a probar a ver qué tanta fe tiene Él en mí. Qué tanto me ama y qué tanto me ama, qué tanto me ama y qué tanta fe tiene mi hijo en mí. Y qué tanto guarda mi palabra para ponerla por obra. Amén. Dice que la fe es probada como el oro fino. Dice que la fe es más preciosa que el oro. Imagínense, el oro es un metal precioso. Claro. Y dice que la fe es más preciosa que el oro y que también así como el oro lo prueban, el pastor ha visto cómo prueban el oro. Con fuego. Con fuego y también con un ácido para ver si el oro es puro. Entonces Dios tiene que probar nuestra fe para ver si es una fe pura, una fe que se ha desarrollado, que ha madurado, que ha crecido. Entonces a veces es necesario que vengan esas pruebas, esas tribulaciones, porque eso nos aumenta la fe y nos da el crecimiento que necesitamos para ver maravillas, prodigios, milagros en el nombre de Jesús, porque Dios quiere que su palabra no solo quede escrita, sino que sus promesas se hagan realidad en cada uno de nosotros. Amén, así es, pastora, así es. La fe de cada uno tiene que ser probada. Así es. Así que hemos terminado, pastor. Amén. Entonces, que el Señor Jesucristo me bendiga grandemente y no se lo olvide a uno. Me gusta. Me gusta. Pero antes de regalarnos ese me gusta, ahí aparece el teléfono en la pantalla para cualquier inquietud, alguna duda, alguna consejería, nos pueden llamar. Con mucho gusto les Amén. Atenderemos. También aparece en la página de Facebook para que también nos visiten y no sé qué más pasa. Y les invitamos a que compartan este Así mensaje. Nos ayuda a compartir este mensaje para que el Evangelio de Dios sea extendido. Y sabemos que muchas personas van a ser salvas a través de la palabra de Dios. Así es. Entonces, muchas bendiciones y la paz del Altísimo. Bendiciones para todos. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.